Pero si nos fuéramos a lo más importante, en Mateo 28, cuando Jesús dejó la gran comisión, Él dijo: hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y de alguna manera hay muchos pasajes donde vemos la importancia de poner atención al mensaje de Jesús. Hebreos nos dice que si algunos no pusieron atención a un mensaje dado por medio de ángeles a Moisés y fueron castigados, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que nos fue anunciada directamente por Dios hecho hombre? Cuando Moisés profetiza acerca del Mesías como un profeta que iba a venir, él dice claramente que al que no oiga sus palabras, Dios mismo le pedirá cuentas. Y Jesús mismo dijo que el que no recibía sus palabras, la misma palabra que él había hablado, nos juzgará en el día final. Sin embargo, su mandamiento es vida. Perdonen el tamaño, por alguna razón se desconfiguró y bueno, no tuvimos el tiempo para... No sabemos qué pasó, pero bueno, no importa. ¿Cuál fue el mensaje más importante de Jesús? Yo no tengo tiempo para hablar sobre todo el mensaje de Jesús ni para explicar todos los mandamientos de Jesús. Entonces me voy a enfocar en los mandamientos que vemos en el Sermón del Monte. Pero afuera del Sermón del Monte, el mensaje más recurrente de Jesús se trató sobre que el que quiera salvar su vida la tiene que perder, y sobre la necesidad de tomar la cruz como un requisito para seguirle y como una necesidad de negarnos a nosotros mismos. Veamos qué cosas nos mandó Jesús. La manera en que yo preparé este mensaje, empecé a estudiar, es que en los verbos, en el lenguaje griego y aún en nuestro mismo lenguaje, la manera de entender cuál es un mandamiento es que hay un modo verbal no sé si es modo verbal o se define de otra manera, pero en los verbos hay indicativos y hay imperativos y bueno, hay otros que ahorita no recuerdo. Pero el punto es de que cuando un verbo está en la forma imperativa, implica un mandato. Yo me puse a revisar el mensaje más importante de Jesús. Yo creo que el sermón más importante es el Sermón del Monte. Un sermón que fue preparado para darse en el momento de mayor fama en el ministerio de Jesús, y un sermón que cuando él termina de hablar, la conclusión de la audiencia es: nunca hemos oído a nadie hablar como este hombre. Porque él hablaba como teniendo autoridad, y lo que quiere decir el escritor es que él realmente hablaba desde la vida. Su mensaje eran más que palabras. Y cuando yo revisé, yo me enfoqué obviamente en el Sermón del Monte, que está registrado entre Mateo 5 y Mateo 7. Encontré, agrupando, porque hay varias palabras en modo imperativo, pero en realidad eso lo podríamos resumir en 16 mandatos. Yo quiero hablar en esta mañana de los primeros 8 mandatos que encontramos registrados en el Sermón del Monte y que de alguna manera podríamos llamar como los primeros 8 mandamientos de Jesús dados en ese sermón. Y luego de esta introducción, Jesús empieza, es muy interesante ver la manera en que él empieza este sermón y la manera en que él termina el sermón. Y la manera en que él empieza el sermón es dando como una ruta hacia la felicidad. Él empieza diciendo: bienaventurado. Esa palabra bienaventurado se puede decir feliz, se puede traducir dichoso, se puede traducir próspero. Bienaventurado
los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Básicamente le está describiendo el camino a la felicidad y el carácter necesario para poder cumplir sus mandamientos. Él empieza dando como el esquema del carácter de la persona, que cuando alcanzamos ese carácter va a ser automático, va a ser fácil poder cumplir sus mandamientos, y esos mandamientos nos van a dar vida. El mayor anhelo del corazón humano es vivir, es sentirnos vivos, es disfrutar la vida, es alcanzar esa plenitud de vida. Acabamos de ver en Juan 12 que su mandamiento es vida. Y esto es algo que yo quiero nada más explicar, hermanos, y quiero que usted por un momento se deshaga de los prejuicios que tenemos en la mente contra la palabra mandamiento, contra la palabra obediencia, porque para nosotros crecimos en un mundo donde el mandamiento es algo cargoso y donde la obediencia resulta algo difícil, algo penoso. Pero en la Biblia no es así. En toda la Escritura la obediencia es algo que conduce a la vida. En toda la Escritura la obediencia es algo que se disfruta. En toda la Escritura la obediencia está tan conectada simplemente con la capacidad de oír y de poner atención. No implica temor en la Escritura. El término obediencia implica entendimiento. Amén. La obediencia viene del entendimiento y del amor. El que entiende obedece, y el que ama obedece. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No si están lo suficiente atemorizados de mi ira. No es eso lo que dice. No, si les da miedo ir al infierno, entonces me van. No. Ese no fue el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo nace de la búsqueda de la verdadera felicidad con el entendimiento de que solo se halla en Dios, nuestro Creador, diseñador y quien más nos ama. Alguien que todo lo que nos dice nos lo dice desde el amor, nos lo dice desde el deseo de impartir su gracia y su misericordia, porque Él se complace en tener misericordia de nosotros. No es un Dios castigador, no es un Dios, Él sí es un Dios justo y santo, y su justicia demanda ira, pero es un comportamiento en la Escritura es presentado como lo que Él no disfruta hacer, sino que lo hace como algo necesario, pero es tardo para la ira. Amén. Pero no es así con la misericordia. A veces nos hemos equivocado tanto en pensar primero en su parte justiciera, y como que la parte misericordiosa es porque como que de ahí le tocó de plano tenernos misericordia. No. El primero es amoroso, primero es compasivo, primero es misericordioso, pero no puede negar su justicia. Pero eso es algo que tenemos que cambiar. Entonces, luego de haber dado esta introducción y demostrar nuestra necesidad de conocer nuestra realidad espiritual, de llorar nuestro pecado, de humillarnos ante Dios, de tener hambre y sed de justicia, de querer ser más como Él, de volvernos misericordiosos al conocer su corazón misericordioso, de buscar un corazón limpio por la fe, de procurar la paz y de actuar de una manera contraria al mundo en el que vivimos, y empezamos que es un mundo que promueve la corrupción, la injusticia, pero nosotros empezamos a promover el amor, la misericordia, la generosidad, la compasión. Entonces dice Jesús, van a haber personas que los van a insultar y perseguir. Y la primera orden, el primer mandato es: gócense y alégrense. Las primeras
aparecen en imperativo en este sermón es: gócense y alégrense, porque hay una recompensa en el cielo. Amén. Hermanos, yo no sé qué tan contento vives tú tu vida, pero la Biblia nos manda a vivir una vida de gozo. Amén. Si tú estás viviendo una vida de amargura y de depresión, estás desobedeciendo a Cristo. Porque hay muchos motivos en el Evangelio para gozarnos, y lo primero es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de los cielos. Amén. Es que ya recibimos lo más grande que Dios nos pudo haber dado: vida eterna. Que ya nos mostró su amor de la manera más profunda que nos lo pudo haber demostrado, haber dado a su Hijo. Y sí, yo sé que hay muchas cosas por las que nos podríamos quejar, pero una de las cosas que agotó la misericordia de Dios en el desierto con el pueblo de Israel fue sus constantes quejas. Y el mandato de Cristo es: están procurando seguirme, están encontrando oposición al seguirme, gócense, alégrense, regocíjense. Y Pablo nos lo repite en la carta a los Filipenses: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Amén. Tu gozo no puede depender de tus circunstancias, no puede depender de lo bien que te va, no puede depender de las cosas temporales. ¿Sabe por qué nos quitan tan fácilmente el gozo a las cosas temporales? Porque nuestra perspectiva es totalmente incorrecta. Y le damos demasiado peso a lo que la Biblia le llama vanidad. Y le restamos peso a lo que verdaderamente tiene peso: la vida eterna, nuestro destino eterno, nuestra salvación, la habitación del Espíritu en nosotros, la posición como embajadores, la posición como hijos, la posición como salvos, la posición como sentados en los lugares celestiales. Amén. Y podría, pero el tiempo no me va a alcanzar si sigo relatándole todos los beneficios que tenemos y que fácilmente olvidamos. Pero es una orden. Si tú veniste triste, hazme un favor: agarra esa tristeza y la tiras a la basura, porque la primera orden de Cristo es que te goces. Amén. Y es que te alegres. Si has estado lidiando con depresión, hoy le dices: depresión, hasta aquí, ya no tiene lugar en mi vida, porque el que es mi rey, el que es mi Señor, me manda a gozarme, no estar deprimido. Amén. Segundo mandato: una de las cosas en las que Jesús hizo más énfasis en todo su ministerio fue la reconciliación y la paz. El mensaje del Evangelio es conocido como el Evangelio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5 nos dice claramente que Dios estaba reconciliándonos y dándonos el mensaje de la reconciliación. Cristo está hablando de la ofrenda y dice: ojo, tu ofrenda no la puedes presentar si no estás en paz en tus relaciones. Si hay alguien que tiene algo contra ti, tú debes de ir primero. Deja, es imperativo, allí tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate, son dos imperativos. Anda, es un imperativo. Reconcíliate, es otro imperativo. Presenta tu ofrenda después de haberte reconciliado, es otro imperativo. Y en el verso 25 vuelve a dar otra orden: ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Amén. Miren, hermanos, es increíble la cantidad de familias que tienen cosas que pasaron hace un montón de años que no se han perdonado. Conozco familias donde hermanos no se hablan, donde hijos no le hablan a padres. Si somos seguidores de Cristo,
No podemos vivir con resentimientos. No podemos vivir con falta de perdón. Si tú quieres alcanzar la bendición, la plenitud, la prosperidad y la felicidad de Dios, reconcíliate. Pide perdón. Pide perdón. Y si tú fuiste el ofendido, no estás obligado a pedir perdón, pero sí estás obligado a ir y buscar la paz y decir: para mí no pasó nada. Amén. Yo quiero estar en paz contigo. Es un mandato, no es algo negociable en el Evangelio. Y Cristo dice que si nosotros no perdonamos habiéndosenos perdonado tanto, ningún problema. Pero la justicia de Dios va a venir y vamos a ser entregados a... Ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo era? Torturadores, es otro término, ahorita no me acuerdo. Pero básicamente van a haber cosas que nos van a robar la paz. Bienaventurados los que procuran la paz. No seas creador de conflictos en tu casa. No seas creador de conflictos en tu trabajo. No prefieras tener la razón que la relación. Escoge la relación a la razón. Porque miren, hermanos, la mayoría de desacuerdos surgen del orgullo humano, del querer tener la razón. Hay parejas o hay familias que se pelean por cosas tan ridículas como que si el carro era verde o blanco o cosas así, pues, y uno dice: no, es que era blanco, no, es que era verde. No importa, o sea, es totalmente irrelevante, no tiene ningún sentido hacer un pleito porque si sucedió de una manera o de otra. Ya sucedió, nuestra memoria rellena los espacios que no logra. Uno lo recuerda de una manera y otro lo recuerda de otra. Nadie tiene una memoria perfecta. Amén. ¿Hay alguien con quien tienes que reconciliarte? ¿Hay alguien que tiene algo contra ti? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay un resentimiento en tu corazón? Necesitas trabajar en ello. Necesitas trabajar en ello. No es negociable. No es negociable si quieres ser bienaventurado. Sé duro contra el pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo y deshazte de él. Es una orden. Ahora, nadie ha entendido esto como algo literal. ¿Por qué? Porque dígame usted, ¿es el ojo realmente el problema? No, el problema no es el ojo. ¿Es la mano realmente el problema? No, el problema no es la mano. Un ciego también puede sufrir de lujuria, de lascivia. Un manco también puede tener un corazón corrupto. El problema no es el ojo, el problema no es la mano. Pero la instrucción, el mandato de Cristo es: no alcahuetes el pecado. Amén. Ni en ti, ni en tus hijos, ni en tu pareja. No seas tolerante con el pecado. Hay un pasaje de Isaías que dice: jalan con cuerda la iniquidad y con coyuntas el pecado. Y lo que está diciendo es que le empiezas abriendo la puerta a algo que parece no tan ofensivo y te termina esclavizando, porque así es el pecado. Tú le abres un portillo y él entra y te encadena y te esclaviza. ¿Ves a alguien que te quiere esclavizar? Ponle un alto. Tenemos que aprender a ver el pecado como lo que es: un capataz que nos quiere esclavizar para pagarnos con muerte. El pecado en toda la Escritura conlleva su propio castigo, conlleva su propia destrucción. No es Dios castigando al pecador por su pecado, es el pecador mismo recibiendo el salario del pecado al que él está sirviendo, porque el pecado es un buen jefe
en el sentido de que siempre paga y siempre te paga con muerte. Y no estoy hablando de que te va a ir a la tumba. Se empiezan a morir tus finanzas, se mueren tus relaciones, se mueren tus sueños, se muere tu paz, se muere tu limpia conciencia, porque tú decidiste obedecer al pecado y él te está pagando con muerte. El pecado siempre paga. Amén. Tenemos que ser duros con el pecado. El cuarto mandato tiene que ver con nuestras conversaciones, nuestro lenguaje. Jesús habla un poco sobre el jurar, pero básicamente le está diciendo: ¿por qué acomodas tanto la manera en que dicen las cosas? ¿Por qué te cuesta tanto decir sí, yo lo hice? ¿O por qué te cuesta tanto decir no, no te puedo ayudar, no estoy dispuesto a hacerlo? ¿Por qué tratas de darle vuelta y de rebuscar las palabras para quedar bien? ¿Saben de dónde nace la falta de honestidad y la falta de sinceridad? De inseguridades, de falta de identidad, de querer agradar más a las personas que a Dios. Entonces le damos vuelta y decimos: sí, no tengas pena, yo te voy a ayudar, cuando realmente no lo va a terminar ayudando. O decimos: ay, que te vaya muy bien, pero sin sentirlo. Empezamos a hablar nada más por etiqueta. No. Cuando digan algo, que su sí sea sí y su no sea no. Amén. Hermanos, necesitamos entender que la verdad siempre va mejor. La verdad siempre va a salir a la luz. Amén. La verdad nos va a evitar futuros conflictos, futuros desacuerdos, futuros reclamos. Es mejor, como dice el dicho aquí, un momento colorido que 10,000 descoloridos. Jesús nunca fue hipócrita con nadie. Él siempre fue honesto, sincero. ¿Por qué? Porque no le importaba la aprobación de las personas. ¿Por qué? Porque él sabía que era amado y aprobado por el Padre. Y yo creo que ahí es donde también el enemigo ha tratado de engañar. Y regreso al primer punto que estaba explicando. Tenemos la visión de un Dios que está viendo el momento para que nos fallemos, para castigarnos. Ese no es el Dios de la Biblia, y ese no es el Padre de Cristo, y ese no es mi Dios. Dios es un Dios que nos ama, que nos comprende y que comprende nuestra debilidad y se acuerda de que somos polvo. Amén. Si algo nosotros tenemos que estar convencidos es que somos aceptos por la obra de Cristo, que somos aprobados y amados por el Padre, y que nuestra aceptación y aprobación no depende de nuestra perfección y no depende en absoluto de nosotros. Depende de la obra de Cristo, de nuestra fe en Él y absolutamente de su amor. Cuando eso sea una convicción en nosotros, yo voy a dejar de estar buscando la aprobación de las personas, porque yo sé que el Padre me ama. Amén. Como cantaba Julio, ¿verdad? Y yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Entonces no necesito mentir, no necesito engañar, no necesito quedar bien con la gente, porque yo no dependo de la gente, yo dependo de mi Padre. El problema en el mundo es que el mundo dice: ay, si nadie te da a comer, pero creemos o nos hace creer que nosotros somos los que nos damos de comer, y al final termina siendo un engaño, porque entonces tenemos que cuidar nuestra propia reputación y tenemos que cuidar nuestro propio currículum y tenemos que cuidar, y entonces terminamos diciendo no cuando teníamos que decir sí, y diciendo sí cuando teníamos que decir no, o diciendo, inventando mentiras y tratando de quedar bien, porque es el mismo engaño. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Aprende a reconocer tus errores.
Cuando alguien te pregunte, ¿fuiste tuto? Sí, yo fui. ¿Hablaste mal de mí? Sí, yo hablé mal de ti y te pido disculpas. No debí de haberlo hecho, pero lo hice. ¿Me puedes ayudar con tal cosa? Lastimosamente, no puedo. Tengo otras responsabilidades, tengo otras situaciones, no puedo. ¿Me puedes decir? Sí, sí puedo. Te puedo ayudar. Pero desarrollemos sinceridad, desarrollemos honestidad. Quinto mandato. Este es un pasaje difícil, ¿verdad? Cuando Cristo dice, si alguien te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Pero la mejor manera de entenderlo es en su contexto. Fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Se nos enseñó a vivir, vivimos en una sociedad donde se nos enseñó a vivir transaccionalmente. Y el mandato es: vive generosamente, vive servicialmente. Lastimosamente no tengo demasiado tiempo, pero el punto es que generalmente estamos acostumbrados a responder. Si alguien nos da, nos sentimos obligados a que tenemos que darle. Si alguien nos ofende, nos sentimos forzados a devolver la ofensa. Si alguien hace algo, entonces tenemos que reaccionar. Y de alguna manera lo que Cristo está diciendo es: no reacciones, no te sientas en deuda, no busques venganza, no dejes que la acción del otro defina tu acción. Vive por tus principios, vive por los mandamientos del Padre, vive por quien eres en Dios. El Sermón del Monte solo se puede vivir construyendo una identidad en Cristo, construyendo una identidad en quien somos en Él. No hay otra manera de vivir. No es una invitación al masoquismo, no es una invitación a dejarnos abusar. No es eso. Es una invitación a que no me siento obligado a vengarme. Si alguien me hiere en una mejilla, es por una razón. Y porque generalmente, digamos, veámoslo de esta manera: si alguien me ataca o me ofende o me tira una indirecta, es muy probable que sea porque yo hice algo que le ofendió. Entonces, poner la otra mejilla es bajar la cabeza y decir: ¿puedes explicarme por qué me atacaste? ¿Puedes explicarme por qué me estás diciendo eso? Es que tú eres un orgulloso. Ok, sí, ¿qué más? ¿Cómo que qué más? Retroaliméntame más, yo necesito rendir mis áreas. Tú me estás ayudando a detectar mi orgullo, ayúdame. ¿Qué más? Eso es poner la otra mejilla. El tema de la capa y de todo tiene que ver con deuda. Alguien te pedía una capa cuando tú le debías algo. Entonces Jesús dice: si tú le debes algo a alguien, dale también la túnica, dale la garantía de que tú vas a hacer lo posible por cubrir tu deuda, por pagar tu deuda. O sea, te tiene que ver con darle más. Alguien te pide una milla, o sea, tienes una obligación con alguien. Aprovecha no solamente a cumplir lo que te toca hacer, sino sirve y da más de lo que estás obligado a dar. Es una invitación a una vida servicial, a una vida generosa, algo totalmente contracultural. Vuelvo y repito: no es una invitación al abuso, no es una invitación a que si me están explotando en el trabajo, yo debo de dejarme explotar y no ir al Ministerio de Trabajo. No, yo debo de ir al Ministerio de Trabajo. No es una invitación a que si una mujer tiene un marido que la golpea, a dejarse que la golpee. No, ella tiene que ir y denunciarlo. Esto se debe vivir en las relaciones, fuera del trabajo y fuera de la obligación. Cuando tú puedas, cuando a ti te toque servir a tu marido, sírvele lo mejor posible.
Y el marido a la esposa también, ámala y atiéndele y dale más de lo que ella espera. Cuando en la iglesia, cuando en el trabajo puedas ayudar a alguien fuera de una obligación, hazlo de todo corazón. Sé generoso. Esto es algo, hermanos. Vivimos una vida llena de orgullo, llena de maldad. El tiempo se me está acabando, pero el sexto mandato es: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren con los que los persigan. Y es nuevamente lo mismo. No vivo una vida definida por lo que los demás hacen y por cómo los demás me tratan. Yo vivo una vida definida por quién soy en Dios y por cómo Dios me ha tratado. Séptimo mandamiento: no acumules justicia propia. No hagas las cosas para querer ganarte el favor de Dios o para pensar que Dios está obligado a bendecirte porque tú sirves, porque tú oras, porque tú ayunas. No. Que no sepan, es un imperativo. No hagan las cosas para ser visto por los hombres, para ser visto por Dios. Si vas a orar, si vas a ayunar, si vas a dar, hazlo genuinamente. Hazlo porque te nace hacerlo. Amén. No para que los demás vean que eres justo. Y a manera de resumen, el primer mandato: gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque pertenecen al reino. El segundo mandato: busquemos la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios, y aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. No podemos esperar más. Sé duro contra el pecado. ¿Por qué? Porque tus pecados le costaron la cruz a Cristo. Porque ya Él te liberó de la esclavitud del pecado. ¿Tiene sentido seguir viviendo como esclavo? Sé honesto. Porque cuando mientes, ¿sabes qué haces? Imitar al padre de la mentira, que tú ya sabes quién es. Y si no, pregúntale a alguien que lea su Biblia. Sé humilde y generoso. ¿Por qué? Porque nada de lo que tienes lo tienes si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pablo dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tú puedes decir, y es que ese es el pensamiento del mundo: lo que yo tengo a mí me ha costado, es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo, yo no voy a dejar que nadie me lo quite. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio los clientes? Amén. Todo lo hemos recibido por gracia. Amén. Cuando entendemos esa verdad, que nada es nuestro, que todo es de Dios, no nos cuesta desprendernos. Pero cuando nos apropiamos y decimos: esto es mío y solo mío, surge el egoísmo, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Hermanos, soltemos lo vano, lo que nos sirve. Amemos genuinamente, porque somos profundamente amados. Cuando entendamos esa verdad de que somos profundamente amados, que Dios nos ama tanto, y que nuestra copa puede rebosar tanto de su amor que sobra para compartir, no nos vamos. Tengamos cuidado con hacer las obras para construir una justicia que nunca vamos a lograr. Porque si tú te metes bajo la ley, tienes que cumplir toda la ley y ya perdiste. Solo la justicia de Cristo es suficiente. Amén. Y cuando oremos y ayunemos, hagámoslo sinceramente. ¿Cuál será el beneficio si oímos las palabras de Cristo y las obedecemos? Nuestra casa estará edificada sobre la roca. Tendremos una vida estable emocionalmente, que ninguna circunstancia nos tirará.
Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor y compasión para con nosotros. Señor, ayúdanos a recibir la convicción plena de lo mucho que tú nos amas, de que todo lo que tenemos es por gracia, de la necesidad que tenemos de vivir una vida centrada en ti, en lo que tú has hecho y sigues haciendo día a día con nosotros. Danos un corazón obediente, que aprendamos a gozarnos, a vivir humilde y generosamente, a amar genuinamente. Gracias, Señor.